A ver, la historia del cristianismo es, en gran parte, una historia de divisiones muy profundas. Hablamos de fracturas que se remontan a siglos atrás, creando una fe que es compartida, sí, pero que está visiblemente separada. Y sin embargo, en medio de todos esos desencuentros, nació un anhelo muy potente de unidad. Hoy vamos a ver de dónde sale y cómo ha crecido ese impulso, lo que llamamos el movimiento ecuménico. Y esta es la pregunta del millón, la que lo mueve todo. ¿Es realmente posible reparar algo que se rompió hace tanto tiempo? ¿Se puede volver a una comunión visible? ¿A una sola iglesia de Cristo? Esta pregunta, de hecho, es el corazón de toda esta historia. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el ecumenismo? Porque, ojo, no se trata solo de ser cordiales entre distintas confesiones. Es un movimiento muy concreto que muchos de sus protagonistas creen que fue inspirado por el Espíritu Santo y que tiene un objetivo clarísimo: recuperar la unidad visible, la comunión plena entre todos los que se reconocen como cristianos. Para entender por qué este movimiento pilló tanta fuerza, hay que entender una idea clave. Para muchos, la división es un escándalo, es decir, una contradicción andante que daña el testimonio y la misión del cristianismo en el mundo. Si miramos atrás, vemos tres grandes fracturas históricas. En el siglo V se separaron las primeras iglesias orientales. Luego, en el XI, viró el famoso Gran Cisma, que partió la cristiandad entre el este ortodoxo y el oeste latino. Y ya en el siglo XVI, la Reforma protestante creó una nueva y complejísima red de divisiones. Cada una de estas rupturas dejó unas heridas que el ecumenismo, precisamente, intenta sanar. Y uno se pregunta, ¿cómo arrancó todo esto? Pues mira, aunque el movimiento ecuménico como tal es algo del siglo XX, sus raíces, tanto intelectuales como espirituales, están en el XIX. Hubo una serie de pensadores y de organizaciones que, sin saberlo, estaban preparando el terreno. Fijaos qué curioso, porque aquí se ve cómo distintas piezas empezaron a encajar casi a la vez. Por un lado, en Alemania, teólogos como J. M. Møller empiezan a ver la Iglesia no como una estructura legal, sino como un misterio de comunión. A la vez, nacen organizaciones como la YMCA que juntan a jóvenes de distintas confesiones. En Inglaterra, John Henry Newman lanza la idea de que no todas las doctrinas tienen el mismo peso, lo que abre una puerta increíble al diálogo. E incluso desde Roma, el Papa León XIII ya mostraba una preocupación muy clara por la unidad, sobre todo con ortodoxos y anglicanos. Todo esto que hemos visto fue creando un caldo de cultivo perfecto. Pero el movimiento ecuménico necesitaba una chispa, un momento en que todas esas ideas se convirtieran en acción. Y ese momento llegó, por fin, a principios del siglo XX. Y este es el año clave, 1910. Edimburgo. Allí se juntan representantes de muchísimas iglesias, sobre todo protestantes, para hablar de las misiones. ¿Y de qué se dan cuenta? De que la competencia entre ellos en los territorios de misión era un auténtico desastre, un contratestimonio. Y fue allí donde sonó la alarma por primera vez sobre la necesidad urgente de buscar una unidad visible. A partir de ahí, el movimiento arrancó por dos caminos que parecían casi opuestos. Por un lado estaba el movimiento Vida y Acción, que venía a decir: mira, dejemos la teología, que es lo que nos separa, y pongámonos a trabajar juntos en lo social. Su lema era claro: la doctrina separa, la acción une. Pero por otro lado estaba Fe y Constitución, que defendía justo lo contrario: la única unidad de verdad llegará cuando resolvamos nuestras diferencias doctrinales hablando de teología. A pesar de que partían de puntos tan distintos, con el tiempo se dieron cuenta de que se necesitaban el uno al otro. Y así, en 1948, en Ámsterdam, se unen para crear lo que es hasta hoy la institución ecuménica más importante, el Consejo Mundial de Iglesias, un espacio para que cientos de iglesias caminen juntas. Pero, ¿y la Iglesia Católica? ¿Dónde estaba metida en todo esto? Pues al principio la postura oficial fue de rechazo total. La encíclica Mortalium Animos de 1928 lo deja clarísimo. La idea de la época era que la unidad era muy fácil, que los otros, los disidentes, volvieran a la Iglesia Católica. No se planteaba un diálogo entre iguales. Y entonces, de repente, todo cambió. Lo que parecía un muro infranqueable se convirtió en una puerta de par en par. El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, supuso una auténtica revolución en la postura católica sobre este tema. La expresión giro copernicano es que lo clava. Es como pasar de pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra a entender que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pues a nivel teológico, el cambio de perspectiva fue de esa magnitud. La Iglesia Católica pasó de estar al margen, mirando desde la barrera, a meterse de lleno en la búsqueda de la unidad. Y este giro se basó en una nueva forma de entender la teología, que podemos resumir en tres ideas clave. Vamos a verlas. La primera, los elementa ecclesiae.
O sea, el concilio reconoce que fuera de la estructura visible de la Iglesia católica hay muchísimos elementos de santificación y de verdad. La segunda idea es el famoso subsistit in. La enseñanza ahora es que la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Es una fórmula muy sutil, pero que sin renunciar a la propia identidad, abre la puerta a reconocer que hay Iglesia más allá. Y la tercera es la idea de la comunión imperfecta. Esto significa que todos los bautizados, por el hecho de estarlo, ya comparten una comunión real. No es perfecta, no es plena, pero ya existe. Y esto lo cambia todo porque el punto de partida ya no es la separación total, sino una unidad que ya está ahí, aunque sea de forma incompleta. Con estas nuevas herramientas teológicas, la Iglesia Católica no solo se subió al tren del ecumenismo, sino que se convirtió en uno de sus principales impulsores, abriendo una era de diálogo como nunca antes se había visto con casi todas las confesiones cristianas. Esta tabla lo resume de maravilla. Con las iglesias ortodoxas, a las que se reconoce como verdaderas iglesias particulares, se comparte casi todo: la sucesión apostólica, los sacramentos. El gran punto de división sigue siendo el primado del Papa. Con las comunidades que nacieron de la Reforma, a las que se llama comunidades eclesiales, se comparten como pilares el bautismo y la palabra de Dios, pero las diferencias clave están en la sucesión apostólica y la Eucaristía. Y para que todo este cambio no se quedara en el aire, se plasmó en un documento que es histórico, el Decreto Unitatis Reintegratio. Se podría decir que es la Carta Magna, la hoja de ruta del ecumenismo católico. Es el texto que pone negro sobre blanco esta nueva visión y que ha guiado todo el diálogo desde entonces. Y así, volvemos a la pregunta con la que empezábamos. Después de todo este viaje por la historia, con tantos avances y tantos gestos, ¿qué es la unidad visible de los cristianos? ¿Un sueño? ¿Un ideal inalcanzable? ¿O es un destino al que, a pesar de todos los baches del camino, la historia nos está llevando? La respuesta por ahora se sigue escribiendo.